Bien, ahora la comunidad científica está tomando nota de muchas cosas de las cuales se aprendió en estos más de 2 años de pandemia. Entre otras cosas, las consecuencias, ¿no?, que deja haber estado o haber cursado la enfermedad, como las de consecuencias en el corazón, ¿no, José? Exactamente, salió un estudio de los más amplios hace 2 días en la revista Nature, un estudio que se hizo en Estados Unidos en base a, escuchen esto, 12 millones de veteranos, ¿sí?, de veteranos de guerra que tienen como una asociación en los Estados Unidos y que pueden tener un seguimiento de historia clínica de las personas. Lo que hicieron es tomar y comparar a aquellos veteranos que habían tenido coronavirus con aquellos que no durante el mismo periodo y seguirlo durante 12 meses. Y lo que se dieron cuenta es que la mayoría de que había una mayor posibilidad de tener alguna complicación coronaria o cardiovascular si eras una persona que habías tenido coronavirus que si eras una persona que no había tenido coronavirus. Claro. ¿Sí? Para todos los que dicen es una gripe, no pasa nada. O sea, afecta al corazón, ¿no? Termina afectando igualmente al cuerpo hasta un año después, por más que vos no hayas tenido síntomas de COVID largo, fatigas y lo demás, empezaron haciendo este seguimiento que se les puede hacer allá de una manera mucho más exhaustiva, se dieron cuenta que, por ejemplo, había más posibilidades de arritmia, más posibilidades de trombosis, en personas sanas, sin ninguna comorbilidad ni nada, pero que lo único que habían tenido previamente es estar contagiados de coronavirus. Bueno, vamos a saludar a la doctora Lucía Caselián, que es cardióloga, para que nos dé más detalles de esto. Lucía, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la comunicación. Lucía, contanos una cosa, ¿aprendieron más los cardiólogos en estos 2 años? O mejor dicho, ¿ya aprendieron lo suficiente durante la pandemia de las consecuencias de haber cursado la enfermedad? Sí, el coronavirus, como muchos otros virus, tiene una afección y tiene una predisposición por el sistema cardiovascular. Esto nosotros lo sabíamos en agudo. De hecho, acá en la República Argentina llevamos a cabo un registro de complicaciones cardiovasculares del COVID, que se llamó RACOVID, y que lo hicimos durante el año 2020, es decir, durante la primera ola de COVID, y reclutamos 2.750 pacientes de toda la República Argentina y vimos que el 15% de estos pacientes tenían alguna complicación cardiovascular. Y estos pacientes que tuvieron alguna complicación cardiovascular eran pacientes que después tenían mayor riesgo de complicaciones a nivel general. Esto quiere decir que podían tener más riesgo de muerte. Esto es lo que nosotros sabíamos en agudo. Sí. Y ahora estamos viendo a largo plazo qué pasa con el COVID. Y como muy bien lo explicó recién José, se acaba de publicar este estudio en la revista Nature, donde compara el grupo que tuvo COVID en agudo y ve qué es lo que pasó a largo plazo, comparándolo con otros pacientes o con otras personas que no tuvieron COVID. Y lo que encuentran es que aquellos que tuvieron COVID también tienen más probabilidad de tener alguna complicación cardiovascular. Cuando nosotros hablamos de complicaciones cardiovasculares... Claro, ¿de qué gravedad estamos hablando, no, Lucía? Sí, pero estamos hablando primero de complicaciones como son insuficiencia cardíaca, problemas coronarios, arritmias, problemas tromboembólicos que son bastante frecuentes en el COVID, pero básicamente todo esto lo que se ve es que aparece cuando los que tuvieron la infección por COVID aguda necesitaron internación en terapia intensiva, es decir, eran COVID graves o COVID moderados. Esto es un poco para tranquilizar a la población en general, que no todos los COVID evolucionan a complicaciones cardiovasculares. Claro, le sumo un datito del estudio, doctora, ¿cómo le va? Buen día. Lo que muestra el estudio lo que hace es, lo novedoso es que justamente hace un seguimiento también de aquellas personas que no necesitaron una internación. Muy pocos estudios había de esto, de personas que habían tenido un cuadro asintomático o muy leve. Y aún así, siendo leve,
tuvieron algún tipo de complicación o tienen una probabilidad un poquitito mayor que aquellas personas no tuvieron coronavirus, porque el mensaje que me parece más grande de ese informe es: no es lo mismo tener que no tener coronavirus, que muchos te dicen es una gripe, no pasa nada. Algún tipo de posibilidad de una secuela o de tener alguna complicación cardíaca o cerebrovascular, cuando no la tendrías que tener por edad o por un montón de sintomatologías que no deberías tenerla, la podés tener si tuviste coronavirus. Exacto. Eso puede pasar. O sea, todo el grupo que tuvo una infección aguda por COVID puede tener más probabilidad. Pero, a su vez, dentro de este grupo, los que claramente tienen más posibilidad son los moderados y los graves. Ahora, hay una observación importante para hacer, que este grupo que se estudió en este trabajo que se acaba de publicar, al igual que los pacientes que entraron en el registro argentino, son pacientes de la primera ola sin vacunación. Exacto. Motivo por el cual esto es una enfermedad muy dinámica que la estamos aprendiendo a conocer en el día a día, y todos los días tenemos que estar estudiando y actualizándonos. Claro. Estas características que tienen este grupo, tal vez ahora con los pacientes vacunados con 2 dosis y más la tercera de refuerzo, probablemente no sean las mismas características. Entonces, esto es importante para señalar que esto que acaba de decir José es muy importante. No es lo mismo tener que no tener COVID. Si uno pregunta, es mejor no tenerlo, porque es un virus que tiene muchas características por las cuales se pueden aparecer complicaciones cardiovasculares. Y bien, la verdad que tener una complicación cardiovascular a una edad temprana no es lo ideal, ¿no? Claro. Doctora Lucía Caselián, gracias por el contacto con La Nación. Muchas gracias a ustedes. Vamos a seguir atentos al tema. Gracias. ¿Hacemos internacionales? Mariana.